Bienvenidos a un episodio más de Bet on You. Hoy en el estudio estamos llenos. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Otro lunes aquí. Estamos nada más y nada menos que con Martín y con Javi. Son dos entrenadores de Bet, de los que son bien panas, porque a algunos no los conozco todavía. Pensé que ibas a decir que son bien viejos. De los mayorcitos. Bueno, no, son mayores en edad que algunos otros que hay bien jovencitos, pero digamos también tienen mucha experiencia en el deporte, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que son los mayores. En eso, claro, ahí está el tema, en la experiencia. El Martín, las canas de la barba no son solo por la edad, claro, son también por el deporte. Exacto. Y en esta serie que venimos haciendo, en esta nueva temporada, que me imagino que ya han escuchado algunos de los episodios, venimos hablando de este tema de volver a lo básico, ¿verdad? De back to the basics, de acomodarnos otra vez y de entender cómo está funcionando todo lo que hacemos en los deportes de endurance. Y justamente hoy queremos hablar sobre planificación, sobre cómo se planifica una temporada y cómo entramos en este tema. A veces hay tantas cosas nuevas y nosotros estamos viendo todo el tiempo cosas nuevas, pero cuán importante es volver a lo básico y volver a sentarte a decir, a ver, ¿qué hago en una temporada? O sea, ese es como que el primer paso. Hablábamos también de la disciplina, por ejemplo. Ese es otro gran paso, saber que para conseguir lo que quiero en la temporada debo ser disciplinado. Pero entonces, ¿cómo se planifica una temporada? Justamente vamos a hablar de eso hoy. Sí, y justamente hablando de planificar, sabemos que cada uno de los coaches tiene full experiencia en diferentes disciplinas del endurance. Y por ahí la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿cómo planifico mi timing de entrenamiento? O sea, ¿cómo planifico mi temporada? Puntualmente hablando, si soy un debutante y voy a entrar a una carrera, por ejemplo, de maratón. Quiero correr una maratón, vengo corriendo 5 o 10 kilómetros normalmente, pero quiero planificar una maratón y estoy empezando en esto y ¿Cómo empieza la planificación como tal? ¿Quién quiere hablar? A ver. Claro, sí, pero de a uno, por favor. O sea, sí, creo que todos coincidimos en que la planificación, creo que la primera parte de la planificación tiene que ser la parte macro, o sea, de ver ya cuándo es el objetivo y empezar desde ahí a ver cuánto tiempo hay y ver qué se hace o qué es lo que pasa en ese tiempo. Entonces creo que esa sería como que la primera parte, verle así grandota, y especialmente lo que solemos hacer es como que ya, ok, tienes este objetivo, me invento, en septiembre. ¿Qué va a pasar los anteriores meses? ¿Qué tienes los anteriores meses? ¿Tienes un viaje? ¿Tienes una remodelación de casa? ¿Tienes qué cosas o qué otras carreras de ahí de por medio que lleguen a esa carrera? Entonces creo que ese es como que el primer paso, verle como macro. Sí, creo que, como dice el Javi, ir de lo macro, ver un poco la experiencia. O sea, si es alguien realmente novato, sentarse y hablar muy claramente de cuánto esfuerzo va a tener que poner para terminar una maratón, porque una maratón no se termina así nomás. Y ahí viene el tema que creo que es algo que a todos nos pasa, la falta de tiempo y el tiempo que uno tiene que pasar con la familia, con todos. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a dar al entrenamiento y cuál es mi meta? Porque mi meta puede ser terminar caminando la maratón en el tiempo máximo que da la maratón o hacer un tiempo. Entonces, creo que hay que ser súper claros con el atleta y juntos ir buscando lograr esa meta de la mejor manera para que se motive a seguir de aquí a 20 años en el deporte, que creo que es el objetivo de todos nosotros como coaches. No, y una de las cosas que pasa mucho cuando no se hace una buena estructura o una buena planificación, ¿verdad? Es que cuando se meten a este tipo de endurance ya de larga distancia, como podría ser un maratón, o ni hablemos de ultras o de ya MTB de varias etapas y demás, si no lo planificas bien desde el día que decidís hacerlo, lo que suele pasar es que terminás sufriendo, terminás disfrutándolo lo menos posible, ¿verdad? Y terminás bajándote del deporte. Ahí quedó esta vaina, ya no quiero hacer más. Y en realidad Exacto. generas frustración en ti mismo, generas frustración, que es lo que también nos pasa. En el entrenador, lo que más nos frustra es meternos y ver que una semana no están cumpliendo lo que hacemos. Genera esa frustración y genera también eso que no hay esa armonía entre el coach y el deportista. Ya. Ahora, si hablamos de este tema de estructura, porque siempre hablamos en este podcast de estructurarnos, de disciplina, hablamos de orden y demás, pero si estamos hablando justamente de este tema de programarnos,
¿qué es lo primero que yo tengo que programar en mi cabeza, en mi forma de vivir? Porque yo sé que ustedes hablaron de la moneda recurrente que todos tenemos y que lamentablemente cada vez tenemos menos, que es el tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué es lo primero que yo tengo que programarme en mi cabeza? Porque a veces el gran error está en, quiero correr una maratón y lo primero que hago es comprarme los zapatos, ¿verdad? Entonces, o quiero correr una maratón y lo Y te primero que hago... compraste los que no son, además. Exacto, quiero correr una maratón y lo primero que hago es inscribirme. Y te inscribiste y chutas en 3 meses, brother, o sea... Claro, objetivos reales. Claro. Pero creo que el inscribirte es un gran paso Sí, para dar ese, es un Es desafiante, gran paso. ¿no? ese Claro, es- empuje. Obviamente yo creo que sí hay que ser realistas. Si alguien te dice quiero hacer una carrera de 10K en 3 meses, no he hecho nada, vamos a ver cómo lo Claro, sacamos. lo sacamos. Pero quiero hacer una carrera, un ultra en 3 meses y nunca he corrido más de 10 kilómetros. Creo que no es realista y sí te ayuda el inscribirte, pero también ver tus capacidades, tu tiempo disponible, dónde vives, qué vas a hacer. Creo que hay de muchos factores y cuánto le vas a dar de tiempo a esto. O sea, cuál va a ser tu prioridad para el Durante esta etapa, entrenamiento. digamos, por lo menos. Durante la etapa para cumplir tu objetivo. Justo volviendo a eso y antes de entrar a lo específico, por ejemplo, ¿qué es lo que un entrenador necesita saber de su pupilo para poder planificar la temporada? Híjole, creo que sí hay varias cosas que Todo, deberías saber. todo. Claro, yo creo que mientras más sepas, obviamente Claro. va a ser mejor, pero sí, yo creo que, como tú decías, la principal parte es el tiempo, o sea, el tiempo que el atleta, y también qué tan importante para él es o sea, esto, o sea, el deporte, la prioridad que le va a dar a esto. Obviamente ya eso va un poco con el tiempo. Y bueno, eso, el tiempo, ¿Dónde vive? dónde vive. ¿Dónde vive? Hasta ¿Qué cómo qué come. lugares puede tener cerca para entrenar? Creo que es importante porque no es lo mismo que una persona que vive a nivel del mar y quiere entrenar para montaña o una persona... Va a haber muchas variables. Si vive en un país con estaciones, es diferente. Claro. La motivación que tienes que tener para entrenar en un invierno, en una caminadora a los 5 meses es bastante duro. Si vive en un país plano y la carrera es todo de su vida, Exacto. también es... O sea, creo que hay que primero plantearse cuál es la meta y ir para atrás. Ir para atrás, cómo es la vida de la persona, desde la alimentación, desde las costumbres de trabajo, desde el desgaste mental que tenga, porque al final sigue siendo un desgaste igual que el físico. ¿Qué tanto apoyo tiene la familia? Para mí creo que ese es algo clave en el deporte. Mucha gente dice, quiero correr esto, el rato que se da cuenta todo lo que tiene que dejar para correr Claro. eso, empieza a tener problemas familiares, empieza a tener problemas de otro índole que le va a hacer dejar el deporte o termina... Hemos hablado en otros episodios Sí, justamente de lo que sí. representa. Y justamente A ver. tengo dentro del orden una pregunta que voy a irme sobre ese lado, pero me gusta mucho que cuando estamos hablando de este tema de la comunicación que tiene que tener el atleta con su coach, ¿verdad? Esas son de las cosas valiosas que necesitamos saber. Hay veces que nos dicen cosas que tal vez no suman nada en el entrenamiento y a veces no suman nada tampoco en el rendimiento del atleta y que inclusive como entrenadores tenemos que decir, ve, este tema lo tienes que resolver con un experto. Claro. No, y muchas veces lo hemos dicho en el pasado, ¿no? El entrenador a veces termina siendo no solo el entrenador de la parte de física o de la parte estratégica por una carrera, termina siendo psicólogo a veces, ayudando en diferentes cosas, ¿verdad? Y creo que ahí es justamente el tema de la comunicación que el atleta tiene con ustedes, ¿verdad? O con los entrenadores para poder llegar a una meta objetiva. Y pensando en esto de la planificación y pensando en esto de la comunicación, y yo recién tiré el ejemplo tonto, ¿no? De que arranco comprándome los zapatos. Pero dentro de una estructura, cuando me estoy organizando, efectivamente, ¿cuándo entra o cómo entra, mejor dicho, este tema de adquirir equipamiento? O sea, planificar la adquisición de equipamiento, me imagino que también es parte de la planificación. O sea, sí, yo creo más bien ahí que, o sea, lo primero es como que tener un buen entrenador. O sea, primero antes, o sea, te pueden inscribir en la carrera y luego es buscar una persona especializada, un entrenador, que justamente sepa esto, o sea, que justamente te pueda asesorar en este tema, porque hay mucha gente que dice, ya me inscribí y un amigo me dijo que me compre este zapato, o un amigo me dijo que me compre esta bici que no es de mi talla. Y desde ahí empieza el error. Entonces, Claro. si ya empiezo con un objetivo claro, así sea que ya me he inscrito y luego vea el entrenador las cosas, primero buscar una persona especializada y en la que yo pueda confiar. Y
que eso creo que es más importante, la confianza entre el alumno y el entrenador, y saber que es una persona que tiene ese conocimiento y que te va a poder ayudar a elegir mejor el equipamiento. Puede ser incluso empezando o sea, ya quiero ser a mí me ha pasado muchas veces que me dicen ya, quiero hacer un Ironman, pero no tengo bici. Entonces Pasa ya. frecuentemente. Sí, claro. ¿Qué bici me compro? Entonces, sí, el equipo, no le voy a decir, oye, espérate 3 meses y luego cómprate la bici. Puedo decirle ese rato, ya, cómprate la bici, pero obviamente veamos una bici que se adapte a tu presupuesto, a tus características, a lo que va, al evento que vas a hacer. Muchas veces no les recomiendo que se compren una bici de triatlón si nunca se han subido ni siquiera una bici de ruta. Entonces, Claro. sí, Bueno, son cosas así. Es que a eso iba. O sea, es que cuando yo empecé en el triatlón, porque puntualmente lo que más hago, no tenía bici. Como bien dicen ustedes, dije, voy a hacer mi primer triatlón, pero no tengo bici. Creo que a la mayoría nos ha pasado eso. Y digo, ya, me voy a comprar la bici. Y fui y me compré la bici, o sea, más para plano posible que existía en el mercado, ¿verdad? O sea, bien bicicleta de bien básica, pero además, o sea, súper aero. Y claro, el primer día que salí a hacer cuestas, casi me muero en esa bicicleta. No, y además hasta el manejo es difícil. Si no has tenido una bici antes en una de esas es bien complicado también. Entonces, es un error también, ¿no? A veces meternos por embelequeros, como dicen, o por Y creo que moda. ahora tenemos la suerte, cuando yo empecé hace muchos años en el deporte, no tenías dónde ver información, a quién acudir a que te dé información. Ahora tienes tantas formas de ver. Obviamente hay que discernir la información fake, que también Sí. hay ahora influencers y gente que no tiene idea y da consejos, pero hay de dónde sacar. Hay gente que sabe muchísimo y te puede ayudar desde ese primer paso de comprarte el zapato, de ver qué monitor cardíaco te compras, Ujú. qué bicicleta, qué camiseta usas. O sea, hay tantas cosas para nadar, los lentes de nadar. Hay muchas cosas del Muchos equipamiento gadgets, que además. ahora la verdad, yo creo que tienes gente que sabe mucho y sabe porque ha estudiado. Claro. Entonces, creo que E es inclusive más te fácil. puede decir, esto no te compres. ¿Qué nos ha pasado en este podcast? Claro. Porque hay gente, y el volver a lo simple también, ¿no? Tienes que prender los 20 sensores para salir a entrenar y que esté conectado el uno, que esté conectado el otro, que esté conectado el otro. Entonces se vuelve agobiante. Y hay muchos casos, que también hablamos en uno de nuestros episodios, que se compran todo y no entrenan. Claro. Sí. Que es peor todavía. Coach, me quiero comprar el nuevo sensor, no sé qué, pero tiene, como decías, todo el Training Peaks en rojo. Claro. O sea, O lo que suele pasar también el tema de los zapatos, por ejemplo, que dicen, Sí. quiero comprarme el mejor zapato. No importa cuánto cueste el mejor zapato. Y no siempre el zapato más caro es el ideal. De hecho, muchas veces no es el ideal. claro. Entonces, y eso pasa bastante con mucha gente que dice, va a la tienda y dice, deme el más caro porque yo voy a ser el mejor triatleta y de repente Claro. un día y ya no puede más. Sí, a mí me pasó mucho cuando en los contenidos que hacemos continuamente, ¿no? Salieron la moda de los zapatos de carbón. Y claro, el tipo que quería hacer el review del zapato de carbón va y se compra el zapato con placa de carbón. Y resulta que el zapato de placa de carbón que compré para hacerle el review era un zapato que es para gente que corre a menos de 4.30 el kilómetro. Y yo siendo un corredor que corre arriba de los 5.40, hijo de madre, o sea, era un zapato que me terminó fregando en vez de ayudando. ¿Cachas? Pero también ahí, lo que decía Martín, ¿no? Con el tema de la información, hay que tener full cuidado también, porque yo lo que me he dado cuenta es que, obviamente, el internet es como que la Biblia ahora para todos los que hacen deporte. Y hay mucha información en internet que está escrita y compuesta por los propios dueños de las marcas que hacen, ¿no? El tema de la venta. Entonces, claro, te terminan recomendando un producto o algo Que que pueda por ahí que no sea para ti. que puede que no sea para ti. Entonces, sí es importante planificar el tema de la adquisición de equipamiento. Especialmente, por ejemplo, en carreras como que el Martín es experto de ultradistancia o de aventura, el equipamiento es bien importante. A veces en una carrera de 10K con unos zapatos que te queden medio apretados o no sean los que necesitas, terminas la carrera y medio bien. Te puede ir bien y luego analizas y te compras otros. Pero una carrera de 80 kilómetros que te compraste unos zapatos que no son, no terminas la carrera. Terminas la carrera. Y si terminas con unas lesiones complicadas. Brutales, claro. Yo sí creo, como dice, el internet es ahora la Biblia para todo, pero sí hay que un poco Indagar. empezar a comparar. O sea, no solo meterte el primer artículo que te sale, decir, ya, este zapato es el mejor, me voy y me compro el zapato. O la bicicleta. Y creo que la bicicleta es mucho de gusto, pero dentro de ese gusto tienes muchas gamas que puedes... Y parámetros que analizar, además. Que buscar, exacto. Entonces, y en todo. Yo creo que para todo es... Y para eso está
nosotros creo que estudiamos bastante y leemos bastante sobre esto para poder dar el mejor consejo. No, podremos fallar muchas veces, pero la idea es tratar de guiar a todas las personas a que su experiencia en la maratón, en ultra, en el triatlón sea lo mejor posible dentro de si cumple el entrenamiento también, ¿no? Pero... Y bueno, igual también ponte la experiencia, ¿no? El Martín ya ha probado todos los pares de zapatos posibles, habidos por haber, en todas las distancias posibles, habidos por haber. Entonces ya tiene una idea bastante grande de para qué sirve cada uno. Claro. Igual yo he probado unas 20, 30 marcas de bicicletas a lo largo de todo este tiempo, entonces ya sé cuál es para cuál, qué es para qué. Y no solo eso, ¿no? Porque además te preguntan sobre cascos, sobre zapatos de bici de ruta, sobre zapatos de bici de montaña, sobre zapatos para asfalto, para trail, chalecos, bastones. Entonces, hay mucho equipamiento. Hay un montón. Llantas para tenemos un experto en gadgets que es el coach muchacho. Sí. Hemos hablado Llantas, el tipo de llanta, para qué terreno, la presión, o sea, hay un montón de información. Bueno, a mí me pasó y voy a contar una experiencia con Javi, ¿no? En una de las salidas que organizaron y que salí, primera vez que salgo con mi bici de ruta, y las 3 veces que había hecho solo entrenamientos cortos había pinchado. Las 3 veces que salí con la bici. Le digo a Javi, o sea, no puede ser que cada vez que salgo con la bici pincho. Y me dice, oye, pero has chequeado la presión. Y se fue así como, ok, sí, ¿no? O sea, ¿qué será eso? ¿Qué será? Creo que ahí puedo estar claro, creo que ahí puede ser que me esté equivocando. Pero bueno, en fin, con el tema de la adquisición y para pasar al siguiente punto, ¿no? También no es lo mismo gastarme todas las veces lo que quiero o tener presupuestos ajustados. Y si encima te estás metiendo a carreras de ultradistancia, donde por ejemplo ahorita hablábamos de los bastones, o sea, todo va sumando costo también y si lo haces de la manera incorrecta, eso también puede afectar a la y ojo que no siempre lo más caro, volvemos a eso, ¿no? No siempre lo más caro es lo mejor, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de planificación, hablamos recién y lo mencionamos casi al inicio de lo que estamos conversando hoy, el tema de la familia. Y yo me he dado cuenta que lamentablemente en muchos de los deportes de endurance se terminan rompiendo o afectando relaciones justamente porque no hay una planificación. Exacto, creo que por ahí va la cosa. Sí. Y la otra vez que hablábamos, ¿no? Que en el triatlón está registrado que el deporte del triatlón es uno de los deportes con mayor índices de divorcios. De separaciones. De separaciones. Porque claro, o sea... Pasas entrenando todo el día. Exacto, o sea, de golpe te metes... trabajo. Claro, entrenas, trabajas y empiezas a dejar de lado los hijos, la familia. A ver, creo que eso pasaba, no sé si me equivoque, pero creo que eso pasaba unos años atrás, tal vez cuando nosotros empezamos a practicar esto, que tenías que mandarte un sábado 160 kilómetros y luego te mandaban a correr 30, entonces llegabas a la casa a las 4 de la tarde. Destruido, y te decían, o sea, solo vamos dormir. a hacer compras Al cine, en el supermercado, vamos al cine, lo que sea. Y simplemente no podías. Creo que ahora ha evolucionado el entrenamiento como para favorecer el hecho de que también se debe compartir, y que es súper importante compartir con la familia, pero tener momentos y momentos. Decirle a tu esposa, decirles a tus hijos, incluso así sean pequeños, me metí en un objetivo que es muy retador y necesito de su ayuda en esta fase del entrenamiento. Y eso se conversa con el entrenador. Yo he tenido que sentarme con pupilos y decir, a ver, ¿cuándo estás un poco más tranquilo en la oficina? ¿Cuándo estás un poco más tranquilo en la familia? ¿Va a viajar tú? Me cuentan, se va mi mujer con mis hijos no sé, a otra ciudad. Ya, aprovechemos de ese momento para meter, todas las horas que podamos de entrenamiento para que cuando vuelvan les puedas dedicar su tiempo. Entonces, todo eso se planifica. Con los que más planificamos, mejor les va. Con los que las cosas salen, ya veremos. Normalmente no termina muy bien la carrera ni la relación familiar. Y hay un tema que es clave ahí, que no solo es el tiempo que se les da, sino la calidad del tiempo. Exacto. O sea, para mí puedes estar 8 horas con tu hijo y pasarte en el teléfono o en la computadora y da exactamente lo mismo que estés ahí. O salir a entrenar el sábado. Sí, puedes llegar cansado, fundido, pero si le ves a tu hijo ahí, haz el esfuerzo de compartir con él. Ya ellos se dieron en que tú salgas de 5:30 de la mañana a 10, desayunaron sin ti, se levantaron sin ti. Es también la actitud del otro lado. Entonces, y es mutuo, es ese ganar para los dos.
creo que... Porque además se les está dando un ejemplo, ¿no? De disciplina, totalmente. de Yo creo que compromiso. el que te vean salir en la mañana, hacer deporte, hacer algo bueno, que te vean llegar a una meta, cumplir un objetivo, creo que es una semilla que para mí es invaluable en la vida de los hijos. Pero está la pareja que también se merece ese tiempo, ese espacio, ese... Más cuando tu pareja también entrena. Claro, ¿no? a nosotros, a mí Bueno. a mí me toca complementar muchísimo y los dos entrenamos. Los Claro. dos entrenamos y los dos tenemos competencia, a veces la misma competencia, el mismo objetivo duro y simplemente es comunicación. Sí, al uno le tocará entrenar a las 9 de la mañana, después de que entrenó el otro y luego los dos fundidos tener que salir a estar con nuestra hija, Claro. a llevarla a montar bici, a correr. Eso es duro cuando te esperan en la bici para volver a salir en bici. Y decirles Ya llegaste destruido, ¿no? Decirles que no ese rato Claro, es imposible. yo no puedo. No, O no. sea, Yo tampoco, o sea- me bajo la cabeza y dale. y paso el mejor rato en la bici porque a la final esos momentos también son únicos, ¿no? O sea, ya fue tu tiempo, entrenaste, te sacaste la madre, llegaste y ese momento es un momento que a mí me da mucho más. O sea, Y no creo solo que es eso, he también te aprendido- desahogaste, porque a veces una Sí. salida de sábado, sales con los amigos y te diviertes, ¿no? Es que es... A ver, aquí hablamos de que hay que comprometerse, pero es parte de ese compromiso también es que sea divertido, ¿no? Por eso entrenamos. Pero justo sales a divertirte, a hacer las cosas que a ti te gustan. Mucho hablan del egoísmo del atleta de endurance, ¿no? De que está muy centrado en sí mismo, pero luego es, ¿qué hago para el resto? Pues, ¿qué me estuvo esperando? Entonces, podemos decir, porque a mí me pasó hace poco, que mi esposa me decía, claro, es que yo no puedo entrenar porque vos entrenas. Hijo de madre, para mí sí fue un puñal, ¿no? Porque, Pero es un tema de organización. sí. Entonces podemos decir que parte Excusas. de la temática... Cosas para no entrenar. Bueno, espero que no me esté viendo justo en este episodio. Parte de la planificación, o sea, podemos decir que planificación y comunicación van completamente de la mano, porque hablamos de comunicación hacia el coach, ¿verdad? Que qué es lo que como atleta tengo que comunicar a mi coach, pero también estamos hablando de la comunicación que tiene que haber en la familia. Y cuando hablamos de planificar, en otros episodios hemos hablado, ¿no? Del tema de tener tu pretemporada, tu temporada específica, tu off-season o tu post-temporada. Y esos momentos también hay que comunicarlos con la familia para que sepamos cómo organizarnos y justamente eso no afecte a las relaciones familiares. Justo Totalmente. recién esta semana tuvimos con el Pablo una reunión con unos 2 pupilos que justo nos pidieron eso. O sea, nos dijeron, a ver, necesito que me digas la fecha exacta, Ujú. los días exactos, que voy a decirle a mi familia que no voy a llegar ni sábado ni domingo a la casa, posiblemente el lunes tampoco. No voy a llegar temprano, no digas, no voy a llegar a la casa. Sí, Sí, pues no, aquí ya, chao. Sí, claro. Nos fuimos. Van a correr el Exacto. Cape Epic. Es una Exacto. carrera muy dura, de varios días, de mucho sacrificio, que necesitas acumular un volumen de entrenamiento considerable para que te vaya bien en la carrera, para poder terminar la carrera. Días, Claro. necesitas mucho. Sí, ahí creo que es de esa comunicación. O sea, yo creo que la clave es la comunicación y es ¿qué vas a entrenar tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo nos organizamos la semana? Vamos de este tiempo es tu objetivo principal. Yo cedo un poco. Si los dos entrenan, si solo el uno entrena, hay veces que sí le puedes bajar un poquito el tiempo de entrenamiento para dar ese tiempo a la familia y hay otros momentos que la familia tiene que saber que vas a llegar un poco más tarde. Igual vas a llegar con buena actitud, así que... Eso es lo más importante. Eso es lo más- claro. Eso es lo que hay que aprender de Ahí Martín. también creo que un tema bien importante que he visto que pasa, y es un poco el tema de la comunicación. ¿Qué pasa también? Nosotros ahorita decimos ya, ok, ya conversamos y todo, pero esta persona se obsesiona con el entrenamiento, se obsesiona con el deporte. Y claro, para él cumplir es lo más importante. Y es muy Cumplir común con el eso, ¿eh? entrenador Sí, sí, más es muy importante. común. Muy común. Y como dices, luego llega a la casa tal vez temprano, pero ya no tiene ese tiempo de calidad. Entonces, y es porque es gente que como que se obsesiona mucho con el deporte, con el entrenamiento, con cumplirle al entrenador. Hemos tenido casos incluso que como entrenadores nos hemos dado cuenta de esas cosas y les hemos tenido que decir, oye, ya bájale. Claro. O sea, te lo estás tomando muy en serio Me pasó con porque vas a terminar mal. una persona con la que tengo muy buena relación, ¿no? De que me he dado cuenta, por ejemplo, que antes, porque ahora lo ha logrado manejar mucho mejor, pero le iba mal en un entrenamiento que normalmente salimos Y a se hacer la pega larga con la de familia bici. en la casa. Claro, o sea, hacemos la larga de bici a las 6 de la mañana, terminamos 10, 11 de la mañana y le había ido mal en ese entrenamiento y llega a la casa y... Y es un energúmeno. El fin del mundo. Claro, o sea, como si un te das cuenta entrenamiento como, así. como entrenador te das cuenta porque a mí recién, de hecho, me pasaba que
regresan del entrenamiento, lo primero que hacen es un mensaje a ti diciendo te fallé, perdóname, soy el peor, este entrenamiento no me salió como esperaba. Y es como, a ver, tranquilo. Claro, o sea, todos tenemos días buenos, tenemos días malos, no va a pasar yo nada. estaba desayunando. no me Incluso a fallaste, veces nos o sea, pasa, tranquilo. oye, no, Exacto. yo estoy seguro que mañana sí le saco, ponme para mañana. Estás loco. O sea, no. Ya fue. Claro, ya está. Yo Tenemos... tengo una pregunta, Valmartín. A ver. Para entrar ya a lo conciso de este episodio, y es poner un poco de ejemplos. Ujú. Ya me está frenando. Ya no, a ver, ahora tú pregúntale si quieres. No, dale. Martín, vamos. Y es para poner un poco ya de ejemplos de carreras que nos pueden cambiar un poco justamente la planificación, el tiempo y demás. En Ecuador va a haber una carrera importante de Ultra Trail, por ejemplo. ¿Qué haces con tu pupilo, con tu atleta, cuando está empezando este proceso y te dice, ya sabes qué, coach, me inscribí a los 80 kilómetros de esta Ultra Trail? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que le preguntas? ¿Qué te viene a la mente? A ver, mi primera pregunta es, si no le conozco, si le conozco yo sé el background que tiene, Claro. qué ha hecho, pero si no le conozco es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho los últimos 2 años? No los últimos 6 meses, porque para una carrera, yo creo, de esa distancia, sí necesitas por lo menos un año y medio de buen entrenamiento, o sea, ir progresivamente. Si tiene un buen background de ciclismo, de correr en calle, ok, empecemos a planificar el entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una temporada de mucha fuerza. El trail requiere mucha fuerza, especialmente en las bajadas. La fuerza excéntrica es lo que más cansa en la bajada. Cambiarle mucho la mentalidad. Mucho pasa a los corredores cuando empiezan el trail, que se ofuscan o se desesperan porque no logran velocidades. Y el trail no tiene nada que ver con la velocidad. La velocidad mucho es de paciencia. La velocidad del trail es de las cosas que menos importan. Lo que importa en el trail es la durabilidad. Entonces, La resistencia, claro. Especialmente en una carrera que estamos hablando de 80. Pasados los 50 kilómetros. O sea, tú puedes correr los primeros 45 kilómetros, estar bien, y de los 45 a la meta no sirves para nada. Y Claro. esa es la parte donde realmente se definen estas carreras, y creo que ahí sería preguntarle qué tiempo va a tener disponible, cuál va a ser el tiempo que le va a poner al evento, Ujú. dónde vamos a tener que hacer entrenamientos claves acercándonos a la carrera, y ir subiendo el volumen progresivamente. O sea, es ir aumentando el volumen. No va a ser ningún entrenamiento de 80, no va a ser un entrenamiento de más de 45, quizás kilómetros del máximo, pero con acumulación de kilómetro, hacerle ver que él puede ser capaz de sacar Tal vez se puede eso. meter una carrera antes para planificar Exacto. a que llegue a ciertas O sea, distancias. si sería en las enero sensaciones. si sería en enero, yo empezaría con una de unos 20 ahora en febrero, quizás en el Chota, hacer la Petzel en Abril. abril, que son hacerle las 50 o 20 según la persona, buscar otra de otros 20, 30, irle metiendo ritmo de carrera en trail, y a la de 80. Ahora, hay otra carrera, por ejemplo, que corren mucho, ¿no? Las personas que hacen, por ejemplo, MTB, y es el tema de la Cape Epic. Este año creo que va a haber el récord de ecuatorianos en la Parece Cape que sí. Epic. Y Javi, ¿cómo Estos se dos van, planifica? por si acaso. Sí, no, pero ya hablaste con Martín. Entonces, Javi, ¿cómo estructuramos, cómo planificamos una multietapa de este nivel, ¿no? Que tiene tantas etapas como la Cape Epic. Bueno, como decía el Pablo, sí, primero hay que ver la experiencia del ciclista. Yo creo que primero hay que ver el tipo de ciclista, la experiencia que tiene, y según eso empezar a ver cómo se le puede mejorar. O sea, tenemos casos de gente que tal vez es muy fuerte, pero no tiene nada de técnica, y toca decirle, vea, primero métete a hacer clases de técnica. Toca antes de decirle, no vayas. decirle, no vayas. Toca meter mucho volumen. También hay que ver si es que esa persona va a ser capaz de aguantar este volumen, como lo que hablábamos de que la familia le apoye, en que va a haber días de 2, 3 horas en la bici. En la bici siempre es un poco más complicado con el trote, porque si necesitas muchas más horas de entrenamiento. Es un poco más de sacrificio de madrugar y de todo. No, y también muchas veces lo que pasa es que la bici necesita desplazamiento. O sea... Y en general más tiempo. Claro, En general, más En tiempo. general bastante más tiempo. porque por lo que hemos hablado de resistencia y demás, Sí, obviamente pero más el tiempo. desplazamiento, a veces la logística, te tienes que ir a Claro. un bike park para practicar un poco tu Exacto. técnica. Hay muchos casos que no viven,
que no tienen la suerte de vivir. Nosotros salimos y en Sí. 1 kilómetro ya tenemos una montaña. Montaña, exacto. Pero hay otros lugares en los que tienen que desplazarse para ir a practicar solo la técnica. Teníamos este pupilo en Irlanda, todo plano y además invierno para entrenar para una carrera que es caliente y con mucho desnivel. Es cada Difícil. tanto ándate al bike park. Claro, él tenía que viajar 2 horas, me acuerdo, en carro para irse a un bike park, para pasar 2, 3 horas ahí y Para no Volver no otras 2 perder horas manejando, la claro. técnica en Me, realidad. me pasó en un viaje recién que hablaba con un grupo de ciclistas en Las Vegas y claro, ellos me decían que para entrenar altimetría tenían que montar la bici al carro, manejar 2, 3 horas. Nos pasa mucho con atletas pasa mucho, o ciclistas que tenemos en Panamá, en Guayaquil, que para meter un poco de desnivel les toques en el carro. Incluso, verás, yo tengo hay un ejemplo bien chévere justo de esto de la planificación de las competencias, y es que especialmente también yo hablo con mis pupilos antes o los entrenados, bueno, todos hablamos, y como decía el Martín, tienen que ser objetivos reales, o sea, objetivos que puedas cumplir. A mí me ha pasado con pupilos de Retadores, pero reales. retadores y reales. A mí me ha pasado con pupilos de Guayaquil que me dicen, oye, quiero irme a correr el Giro de Rigo en Colombia, que tiene 3000 de desnivel, pero yo voy en Guayaquil y tengo todo plano. Y quiero que me vaya bien, quiero ganar. Como que, a ver, no. Claro, vamos por Y partes. es más, me pasó este año que pasó y justamente fue como que, a ver, ya, si tu objetivo es que en verdad te vaya bien, no es terminarlo, sino es que te vaya bien, lo que le dije es ya, busquemos otra carrera que sea un poco más plana, que se adapte un poco más a tu estilo de ciclista, a tu perfil de ciclista, y en esa sí le trabajamos para que vayas y ganes, o sea, o te vaya por lo menos muy bien. Y claro, eso fue lo que pasó, cambió la inscripción del Giro de Rigo en Colombia de 3000 metros de desnivel a un gran fondo de Cozumel, que era totalmente plano, la rompió, quedó podio en su categoría, Claro. y obviamente sí fue un objetivo mucho más real y medible y todo, que, o sea, y como decía el Pablo, que ya, o sea, que lo logró y que lo logró como ella quería. Entonces, parte de la organización, de la estructura, de organizarnos, definitivamente es la comunicación, tener en claro con quién hablar que nos pueda dar tips y lineamientos claros de cómo enfrentar lo que queremos hacer y hasta, como decía ahora Javi, ¿no? Por ahí cambiar lo que queremos hacer por algo que sea mucho más efectivo para nosotros, ¿no? Creo que es importante dentro de cómo analizo mi temporada, es qué hitos me pongo. Inclusive hasta que son esos retos personales de saber, a ver, yo voy a correr una maratón. Ya voy a correr una maratón en abril. Yo sé que para marzo debería estar corriendo una muy buena media maratón, que puede inclusive ayudarme a proyectar mi ritmo de la maratón. Entonces, a ver, busco una media maratón. Hablo con mi entrenador, le digo, encontremos esto. Hay muchos casos que hay otro tipo de hitos, como en una carrera de distancia, de larga distancia, decir, a ver, voy a debutar en una de 80, pero un proceso es llegar a la de 40 o llegar a la de 50. En ciclismo de montaña igual, si viene un pupilo y nos dice, siempre he hecho ruta y me inscribí en el Cape y tengo 3 meses para entrenar, va a ser bien complicado. Claro. Y hay que decirle la verdad. Oye, Y lo vas a sufrir, y no te va a ir tan bien. bien. Vas a sufrir mucho. Para que este año le podamos meter la técnica que vas a necesitar para no sufrirle tanto a la Y carrera. incluso las carreras, como dices, o sea, las carreras intermedias de esa que van a hacer que ese pupilo llegue al Cape Epic, las carreras preparatorias que le llamamos nosotros. Exacto. Entonces esa es la mejor forma de analizar una temporada. No, ¿sabe qué? Como me inscribí y estoy a 2 meses de la carrera. Es verlo a larguísimo plazo. A veces yo me tengo que sentar con gente a decir, nuestro objetivo en 2, 3 o 4 años Eso es justo este. iba a decir. Yo creo que algo súper importante no es ver qué voy a hacer en 6 meses. Sí, tampoco vamos a planificar a 10 años. Claro. Pero sí tener objetivos de aquí a 3 años, 5 años. Decir, quiero llegar algún día a hacer el Cape Epic. Quiero llegar en 3 años a hacer un Ironman completo. Ok, ¿qué voy a hacer para llegar a eso? Puede ser que lo hagas antes, pero ya te planteaste un proceso. Yo tuve un caso muy, muy particular, una persona que me pidió entrenar una carrera de 160 kilómetros en 7 meses y lo único que había corrido en su vida son 2 últimas noticias. Obviamente mi Las últimas respuesta- noticias para que nos oyen. Es Sí. una carrera famosa aquí 15 en Ecuador de kilómetros, 15 kilómetros 15 de asfalto. Y en asfalto y con casi nada de elevación. O Y sea, quería ir a tendrá esta algo, carrera de pero- 160 kilómetros con 8000 de desnivel. Claro. Mi respuesta fue, yo no puedo entrenarte. O sea, no me voy a cargar esa responsabilidad de entrenarte. Cuento corto, fue a la carrera, no llegó o sea, entrenó para la carrera, no llegó, tuvo una lesión que le hizo parar 2 años de correr por una lesión en el talón, por la carga que tuvo, que le hicieron meter para correr 160 kilómetros. Para que Pues tengan no una es- idea ahorita,
Si es que, por ejemplo, Martín no está corriendo mucho, está haciendo un poco más de bici, pero si me dice, oye, en 4 meses quiero correrme una carrera de 60, 80 kilómetros, probablemente digamos, de ley, sí puede, ¿ya? O sea, Sí. ¿por qué? Porque tiene un tanque de combustible que le ha venido haciendo que crezca durante 20, 25 años. Claro. ¿Ya? Y eso es algo que es súper importante, les veo a la cámara además, porque nos pasa que a los entrenadores dicen, oye, ¿por qué este man, que se le ve que no está ni tan bien físicamente, o que se le ve que no entrena tanto Claro. últimamente, Lo va veo a la entrenar carrera 1 hora al día. y le va súper bien? Y pucha, y con unos tiempazos y unas carreras súper largas. Y la respuesta es, viene haciendo esto durante 20 años. Entonces no te compares que te pusiste luego de la pandemia y estás 2 años súper bien, ¿no? Y has entrenado y has mejorado. Pero no te compares con alguien que tiene ese tanque de combustible, que le ha trabajado durante muchísimo tiempo. Entonces por eso es súper importante planificar y tener y saber que todo esto es un proceso. Es un proceso y que a veces es de Disfrutar un mucho año o a ese veces es proceso. de 20. Por eso hay que enamorarse del proceso y no del objetivo. Si incluso una buena base aeróbica se hacía en 7 años, ¿no? Sí, sí. Una buena base aeróbica para una persona normal, el promedio es 7 años. O sea, para que digas, ahora sí. De estar ya tengo una dándole y buena base. dándole Bueno, y me dándole. queda tranquilo que todavía tengo tiempo entonces para lograr Sí, una sí, buena obvio. base heroica. Siempre hay tiempo para eso. No me queda más que agradecerles. Este tema de la organización para nosotros era fundamental en esta serie de Volver a lo Básico. Gracias Martín, gracias Javi por acompañarnos hoy en el estudio. Pablo, ¿algo más que podamos sumar hoy? Que se suscriban, que no solo nos escuchen, sino que se suscriban porque eso nos ayuda a todos. Así que ya suscritos, también comenten qué les pareció este episodio y si quieren comentarnos de algún tema que quisieran que extendamos con los coaches, bienvenido sea. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Gracias.